Bueno, espero que hayan disfrutado el coffee break. Vamos a dar inicio a esta segunda parte de las sesiones de la mañana y tengo el honor de presentarles al doctor Rodrigo Hernández, que nos va a acompañar para abordar la utilidad del FAPI en los tumores del sistema nervioso central. El doctor Rodrigo Hernández es especialista en medicina nuclear, con alta especialidad en oncología nuclear y neurociencias nucleares. Es el jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y ejerce también su práctica privada en el Hospital Médica Sur en la Ciudad de México. Doctor Hernández. Hola, muchas gracias por la invitación. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre la utilidad que tiene el galio FAPI en tumores del sistema nervioso central. Muchas gracias. Bueno, este es el temario que vamos a estar revisando, tratando de evaluar qué utilidad tiene para la evaluación de lesiones del sistema nervioso central, específicamente entre tumores gliomas de alto o bajo grado. Si a diferencia de otros radiofármacos nos puede ofrecer ventajas para delimitar la lesión, la utilidad que tiene en el diagnóstico diferencial de recurrencia versus cambios post-tratamiento, qué otras ventajas nos ofrece aparte de esto y qué perspectivas podemos esperar a futuro. Bueno, no los estoy viendo ahorita directamente, pero imagino que ya después de haber visto varias sesiones de FAPI y con un cafecito ahí en la mano, varios de nosotros seguramente podemos tener esta carita. Entonces, bueno, los tumores primarios del sistema nervioso central, como podemos observar en este gráfico, pues los más frecuentes van a ser los meningiomas, con 40% de ellos, pero el 30% van a ser gliomas. De estos gliomas sabemos que, como podemos observar aquí, acorde a la edad, va a haber cierta frecuencia. Para pacientes pediátricos, los astrocitomas pilocíticos van a ser los más frecuentes, adultos jóvenes, astrocitomas difusos y oligodendrogliomas, y adultos mayores, los glioblastomas. Entonces, hasta el 80% de los gliomas van a tener un comportamiento maligno y el 50,9% de ellos va a ser un glioblastoma multiforme. En Estados Unidos se ha reportado una incidencia de 24,8 por cada 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad en este país de 4,4 por cada 100.000 habitantes. Entonces, ya no vamos a ahondar mucho sobre esto porque yo creo que ya después del día de hoy van a salir expertos en fisiopatología de la proteína activadora de fibroblastos, pero sabemos que esta proteína va a tener influencia en diversos procesos fisiopatológicos como es la remodelación de la matriz extracelular y también va a ser un componente muy importante que va a estar mandando señales intracelulares para favorecer otros procesos como es la angiogénesis, estados de inmunosupresión o la transición en esta diferenciación entre el epitelio mesénquima, ¿no? Entonces, seguramente ya lo vieron en sesiones pasadas, pero los fibroblastos asociados al cáncer, pues generalmente se han estudiado en otro tipo de tumores periféricos, generalmente de origen epitelial, cáncer de mama, páncreas, etc. Y una de las preguntas cuando FAPI comenzó a cobrar importancia a nivel internacional justamente fue esta, ¿no? Porque sabemos que a nivel del sistema nervioso central, pues no hay, los fibroblastos no son una de las células características, ¿no? A diferencia de otros sitios. Entonces, la pregunta que se trató de responder fue justamente esta, si había fibroblastos asociados a cáncer también en los tumores del sistema nervioso central. Muchos de los artículos que vamos a revisar en realidad son artículos bastante recientes, ¿no? O sea, FAPI en sistema nervioso central todavía tiene bastante poca experiencia, pero justamente para tratar de responder esta pregunta, pues empezaron a hacer primero análisis a nivel celular, realizando estas imágenes por inmunofluorescencia, porque si bien una vez que un paciente había sido llevado a una cirugía, a una biopsia, sabemos que propiamente por un proceso de reparación puede haber fibroblastos, ¿no? Pero entonces era tratar de identificar si algunos de esos fibroblastos eran más bien estos fibroblastos asociados al cáncer. Entonces empezaron a hacer estudios de inmunofluorescencia, haciendo lavados celulares en donde identificaron que efectivamente sí había fibroblastos asociados al cáncer e incluso fue corroborado por secuenciación de RNA.
En este momento, ya con mucha certeza podemos decir que así como en otro tipo de tumores, en tumores del sistema nervioso central, también va a haber esta presencia de fibroblastos asociados a cáncer, que sabemos que van a estar expresando esta proteína asociada a esos fibroblastos, ¿no? Y que pues en este componente tumoral sabemos que no, el menor porcentaje va a ser células tumorales provenientes de la glía, sino que el mayor porcentaje de estos tumores va a estar dado por el estroma y la matriz extracelular. Entonces, el siguiente paso fue justamente la inquietud de tratar de valorar si por imagen molecular nosotros, por medicina nuclear, podemos también determinar y corroborar lo que los patólogos estaban viendo, ¿no? Entonces, este estudio que fue publicado en el 2019 justamente hace un análisis de pacientes que ya tenían el diagnóstico, ya sea porque fueron llevados a cirugía o porque se habían tenido una biopsia, y tomaron pacientes con gliomas grado 3, grado 4, y ya sabiendo por histopatología que tenían esta enfermedad, se les propuso realizar un estudio de PET con FAPI con el objetivo únicamente de corroborar si también expresaban esta proteína, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí en las imágenes prácticamente cómo los tumores que tenían un comportamiento más agresivo, como es el glioblastoma wild type, tenían unas captaciones más focales, pero también los tumores que tenían la mutación IDH podían llegar a tener a captar. Entonces, a pesar de que era un número limitado de pacientes, aquí ya empezaron ellos a ver cierta tendencia, que el valor de SV max iba a ser más alto en los tumores que tenían un comportamiento más agresivo, como son los wild type, en comparación con los que tenían una mutación de IDH o incluso algunos que tenían ahí algunos otros hallazgos también de otro tipo, como los astrocitomas grado 2, que también pudieran llegar sabemos que pueden llegarse a malignizar, tenían un cierto grado de captación, pero con valores de SV max prácticamente demasiado bajos, ¿no? Entonces, esto fue como de las primeras experiencias donde se corrobora no solamente lo que los patólogos ya venían reportando, ¿no? Que también entonces nosotros por imagen molecular podíamos identificar la sobreexpresión de esta proteína. Entonces, el siguiente pregunta a responder era si el FAPI podía ofrecernos alguna ventaja si lo comparábamos con FDG. Sabemos que FDG para la evaluación de tumores del sistema nervioso central quizá no sea como el radiofármaco que a todos nos gustaría utilizar como de primera elección, pero pues sabemos que es nuestro caballito de batalla, ¿no? O sea, en la mayoría de los centros conseguir un PET con aminoácidos puede ser mucho más difícil y que bueno, FDG a pesar de que tiene sus desventajas, pues cuando nosotros ocupamos una buena técnica de interpretación con todas las herramientas que tenemos hoy en día, pues prácticamente podemos llegar a tener pues información también importante para estos pacientes, ¿no? Entonces, la mayoría de los radiofármacos siempre los vamos a estar comparando con FDG y no es la excepción de FAPI en el sistema nervioso central. Entonces, aquí evaluaron 20 pacientes. Todos estos pacientes se llevaron a biopsia y se identificaron 40 lesiones. A diferencia del estudio pasado, aquí primero les hicieron el estudio dual FAPI-FDG y aquí encontraron 18 de estos lesiones eran compatibles con tumores primarios del sistema nervioso central y 22 de las lesiones eran compatibles con metástasis. Si lo comparábamos con FDG, uno de los hallazgos es que justamente FDG mostraba valores de SV max promedio bastante más altos que los valores con FAPI, ¿no? Aquí realmente había un truco y de hecho en la discusión del artículo lo mencionan porque se fijan el rango va desde 4 hasta 41 y en realidad era porque uno de los tumores era un linfoma que sabemos que es bastante ávido por FDG, entonces por eso esto puede estar como falseado. Y otra cosa importante que ellos encontraron aquí es que prácticamente ya empezaban también a reportar lo que en otros estudios iniciales como reportes de casos se mencionaban, ¿no? Los astrocitomas grado 1, grado 2 prácticamente no mostraban captación con FAPI y la captación con FDG iba a ser bastante difusa. Entonces, la tasa de detección de FAPI al compararlo con FDG fue superior, 75%, en comparación con el 62.5% de pacientes que habían sido identificados con FT, lesiones que habían sido identificadas con FDG.
Entonces, aquí les muestro algunas imágenes. Ustedes pueden ver el PET con FDG. Si nosotros obviamente nada más viéramos el PET con FDG, pues podríamos pasarlo como un estudio normal. Sin embargo, con FAPI, pues al ver esta excelente relación entre la captación de la lesión y el fondo, pues evidentemente brilla de forma muy intensa y es fácil identificarlo. Aquí vemos otro ejemplo de un paciente con una lesión con un realce anular aquí a nivel de la región temporooccipital. Vemos cómo tiene captación con FAPI, mientras que no tiene captación con FDG, que nosotros estamos muy acostumbrados a ver estas imágenes con FDG, ¿no? Que prácticamente las vemos únicamente con los cambios morfológicos de la tomografía, pero que no vemos captaciones con FDG. Entonces, FAPI y FDG, al momento de estar evaluando estas 18 lesiones primarias del sistema nervioso central, ambos identificaron 15 lesiones. Esto se puede explicar porque únicamente tres de ellas eran gliomas de bajo grado, que ninguno de los dos lo pudo identificar. Al momento de realizar el análisis por las lesiones metastásicas, FAPI pudo identificar un mayor número de lesiones, 68.2 en comparación con FDG, 45.5. Y otro dato importante, al momento de hacer el análisis de las lesiones que captaban FAPI, ellos identificaron que había una mayor detección de lesiones cuando estas lesiones mostraban realce con la resonancia magnética, 85.2 versus 33.3%. Y justamente en la discusión del artículo hacen esta mención, ¿no? Si la captación de FAPI va a depender de la ruptura, totalmente de la ruptura de la barrera hematoencefálica, es decir, si nosotros vemos que una lesión realza por la resonancia magnética, vamos a dar por hecho que también va a tener captación por FAPI. Esto en algunos artículos posteriores ya se ha corroborado que no es así, ¿no? Porque a veces podemos llegar a ver cambios post-tratamiento que realzan en la resonancia magnética y bien no captan FAPI. Entonces, FAPI sí va a captar en las lesiones que tienen realce por en la resonancia magnética, pero no hay que dar por hecho que simplemente porque realza va a captar FAPI, sino que FAPI nos está traduciendo que hay proteínas, fibroblastos asociados al cáncer, que hay un proceso ahí fisiopatológico, y no propiamente porque está rota la barrera hematoencefálica. Ellos también identificaron que las lesiones que no captaban FAPI eran porque tenían un tamaño pequeño, menor a 1 centímetro. Aquí les muestro justamente lo que les comentaba previamente, un paciente con un linfoma que sabemos que es muy ávido por FDG, una intensa captación, mientras que con FAPI también muestra captación, pero esta captación es bastante heterogénea. Aquí justamente con este patrón de captación como un poquito, diríamos como hasta de cierta forma como de mismatch, podemos evaluar lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, los tumores a veces pueden llegar a tener un comportamiento como muy heterogéneo. A veces pueden haber tumores que tengan predominantemente, como en el caso de los linfomas, que sabemos que es un tumor muy celular, que se corrobora aquí con el FDG por la intensa captación, que sabemos que predomina las células del linfoma y que hay un menor componente de matriz extracelular, ¿no? Obviamente hay muy poca experiencia con esto, pero podríamos incluso saber que esto pudiera llegar a tener ciertas implicaciones de mal pronóstico. Entonces, la siguiente pregunta que se hizo es, bueno, PAPI, estamos viendo que tiene una excelente relación entre el índice lesión-fondo, es un fármaco que a lo mejor podemos tener una mayor disponibilidad, pero ¿qué nos ofrece adicional a lo que tenemos hoy en día, que es el PET con aminoácidos, que sabemos que es como el PET que hoy en día se considera dentro de las guías como una de bueno, como el estudio recomendado para pacientes con lesiones de sistema nervioso central, ¿no? Hay que recordar que el 30% de los gliomas de bajo grado pueden no captar con un PET con aminoácidos e incluso hasta el 10% de tumores de alto grado también pueden ser que no muestren captación con tirosina. Y pues su principal desventaja, al menos acá en México, nosotros hoy en día tenemos una escasez de metionina, ya es obviamente sabemos que metionina que está marcado con carbono 11, pues cuando hay producción, nomás nos dan 1 o 2 dosis y todos los hospitales peleando, y lo mismo ocurre con tirosina, ¿no? O sea, difícil de producir, entonces
Nosotros acá en México solamente lo tenemos disponible prácticamente un día de la semana. Esto, pues incluso a veces es contraproducente, ¿no? Porque hay veces que hay pacientes que están en listas de espera de 3 meses y cuando les toca ya se realizaron o ya se tomó la decisión clínica final, ¿no? Entonces, definitivamente sí necesitamos tener otro radiofármaco que nos pudiera llegar a ofrecer ventajas, así como el PET con aminoácidos. Entonces les muestro este estudio que justamente hace la comparación porque se seleccionan 22 pacientes en los que se va a comparar el PET con galio FAPI versus el PET con aminoácidos en pacientes que tenían lesiones del sistema nervioso central y justamente también se hacen los estudios duales antes de la cirugía para tratar de evaluar el valor que le agregan estos dos estudios, ¿no? Entonces se evaluaron parámetros semicuantitativos para evaluar si había un grado de si se podía determinar el grado de malignidad con estos valores semicuantitativos. Y como podemos observar, bueno, no todos de los 22 pacientes solamente se pudieron realizar, bueno, todos los 22 pacientes se pudieron realizar el PET con tirosina, pero solamente 16 se pudieron realizar estudios duales. 32 lesiones identificadas por tirosina, 18 lesiones identificadas por FAPI. Al momento de tratar de ver si el valor de su Vmax podía hacer esta diferenciación, se vio que en realidad no, pero aquí ellos empiezan a ver también cierta tendencia, como se ha reportado en estudios pasados, que si bien no es estadísticamente significativo, empezaron a ver que el valor de ese Vmax era más alto en los gliomas de alto grado, seguido de las metástasis y al final del tumor, ¿no? No fue estadísticamente significativo, pero sí mencionan que pudiera llegar a ser útil para justamente diferenciar lesiones con un comportamiento más agresivo. Este, lo que sí fue estadísticamente significativo es lo que también sabemos que se puede hacer con el PET con tirosina, ¿no? La obtención de los valores de índice de lesión fondo, donde podemos ver que pues al haber prácticamente nula concentración por el parénquima cerebral, estos valores de índice de lesión fondo con FAPI eran demasiado altos en comparación con tirosina o con otros radiofármacos, pero pues esta es la explicación porque no hay captación de FAPI en el parénquima cerebral y sabemos que por tirosina sí puede haber captación ahí como difusa. Entonces, aquí ellos encontraron que este valor fue estadísticamente significativo. Aquí les muestro algunos ejemplos de estas imágenes, cómo con ambos métodos puede llegar a haber captación, pero a veces esta captación, al menos en los gliomas de alto grado, como son los glioblastomas multiformes, esta captación a veces puede ser como bastante heterogénea, ¿no? Obviamente esto ellos no lo concluyen, no lo mencionan 100%, pero en este artículo, pero en algunos otros sí nos empiezan a hablar sobre que esta heterogeneidad de captación puede tener como incluso cierto valor para seleccionar mejor sitios de biopsia, sabiendo que las zonas que tienen este patrón como concordante pudieran llegar a ser las zonas que pudieran llegar a tener como un comportamiento como más agresivo, ¿no? O que no todo el tumor se está comportando o está expresando de la misma forma FAP. En las metástasis, al menos en las imágenes que nos muestran, sí vemos que a veces las captaciones pueden ser como más homogéneas, ¿no? Eh, Aquí les muestro este otro artículo, nuevamente comparando ahora FAPI nuevamente ahora con FDG y con la resonancia magnética. Y aquí vamos a tener dos escenarios, pacientes con abordaje inicial de lesiones sospechosas de malignidad primaria del sistema nervioso central, pero aquí también incluyeron pacientes que ya habían sido llevados a cirugía y que tenían sospecha de recurrencia versus cambios por tratamiento. Y aquí compararon los tres métodos, FAPI, FDG y la resonancia magnética. Consideraban un estudio positivo por FAPI únicamente cuando tenía una captación, porque tenía captación mayor al parénquima, y con FDG lo consideraban positivo cuando tenía una captación mayor a sustancia blanca y a sustancia gris. Entonces, aquí se seleccionaron 48 pacientes. De estos 48 pacientes, 40 eran abordados por sospecha de un glioma. De estos 22 eran gliomas primarios. De los otros eran gliomas ya identificados, pero que se tenían sospecha de recurrencia. Y 8 de esos 48 pacientes eran lesiones benignas o lesiones de otro tipo de tumores, no, de otro tipo de tumores, ¿no?
Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Al menos para el diagnóstico del tumor primario, se vio que FAPI era un estudio bastante sensible, pero que su especificidad era limitada, ya que hay que recordar que también esta proteína puede expresarse en procesos inflamatorios. El problema que tiene también tirosina, sabemos que pueden ser, por ejemplo, en lesiones focales desmielinizantes o en procesos infecciosos, que también con FAPI pudiera llegar a ser una limitante. Sin embargo, su exactitud diagnóstica fue del 85%. Si lo comparamos la sensibilidad con FDG, pues por esta excelente relación lesión-fondo, obviamente FAPI es mejor, sin embargo, la especificidad con FDG fue superior. Y con la resonancia magnética, pues lo que sabemos, ¿no? Aquí solamente fue sin ocupar técnicas avanzadas de procesamiento de resonancia magnética y secuencias avanzadas. Entonces aquí, pues por eso la especificidad fue bastante baja, porque únicamente era evaluando el realce. Pero podemos ver cómo FAPI tiene una muy buena tasa de detección. Entonces aquí les muestro estas imágenes. Podemos ver la imagen superior es un paciente con un glioma grado 2. Como podemos observar, pues muestra cierto grado de captación con FDG, en esta lesión que muestra realce con la resonancia magnética y muestra ahí una captación como difusa con el FAPI. En medio tenemos un glioma grado 3, en donde podemos ver que también FDG muestra esta captación como anular, como más hacia la parte rostral de la lesión. Aquí podemos ver cómo esta captación con FAPI también es bastante heterogénea, que hasta este momento quizá no se le ha dado como en la mayoría de los artículos todavía no les dan como la importancia, porque realmente son artículos bastante recientes, pero habrá que hacer un análisis posteriormente que seguramente veremos a futuro sobre el valor que tiene estas como captaciones heterogéneas, ¿no? Entonces, vemos esta captación anular con FAPI y finalmente vemos un astrocitoma grado 4. Entonces, aquí vemos como tanto capta de forma muy intensa con FDG, pero también capta de forma muy intensa con el FAPI. Entonces, a diferencia del FDG, el PET con FAPI mostró una mucho mayor relación lesión-fondo en tumores grado 4, pero esta fue inferior en tumores grado 1 o 2. En el subgrupo de pacientes en los que se estaba evaluando la recurrencia tumoral, podemos ver aquí bastante mágico, ¿no? O sea, ellos reportan una sensibilidad y una especificidad del 100% con FAPI, ¿no? O sea, fueron muy poquitos pacientes, en realidad fueron aquí únicamente 8 pacientes, entonces esto es bastante poco creíble por el número limitado de pacientes, pero bueno, tenemos una sensibilidad y especificidad bastante buena. La resonancia y el FDG, una tasa de exactitud del 83%, pero bueno, esto obviamente no es estadísticamente significativo, ¿no? Aquí les muestro algunas de las imágenes, como podemos ver con FDG, que a veces puede haber como estas zonas de captación que por FDG pueden ser falsos positivos, mientras que con FAPI prácticamente no tienen captación y pues al menos en este estudio no eran compatibles en el seguimiento no eran compatibles, se corroboraba que no eran compatibles con enfermedad, ¿no? Caso contrario aquí, donde podemos ver una captación como difusa con FDG, pero sí podemos ver una captación como bastante extensa con FAPI. Desde aquí ya les puedo empezar a platicar otra de las utilidades que tiene FAPI, ¿no? Obviamente, si este paciente va a ir a una planeación con radioterapia, o sea, de planear, utilizar el PET para planear con FDG un tratamiento, obviamente pues no es posible, o sea, obviamente se va a planear con la resonancia magnética, pero pues con los esquemas avanzados o planes de tratamiento avanzados con radioterapia, obviamente también se puede ir priorizando los sitios de mayor captación para que pudieran recibir dosis más altas de radiación. Entonces, justamente tratando de responder esta pregunta, se publica este artículo que también es reciente, en donde ellos nada más analizaron 12 pacientes que ya habían sido diagnosticados con glioblastoma multiforme. Ellos tenían una enfermedad residual o recurrencia y se les iba a realizar una resonancia magnética o un FAPI
para identificar, para tratar de ver si tenía alguna influencia en la planeación en la radioterapia, ¿no? Y adicionalmente a esto también compararon ambos métodos. Entonces aquí al comparar ambos métodos, la resonancia magnética sí identificó un mayor número de lesiones, 23, y FAPI nada más identificó 16 lesiones. Obviamente esto se ve influido y baja la sensibilidad en estos 12 pacientes, de FAPI el 69,5%. Sin embargo, ellos dicen que de todos los pacientes que identificó, todos correspondían con enfermedad. Entonces le da un valor predictivo positivo del 100%. Y es ahí donde ellos hacen esta discusión sobre que al menos el hecho, para ellos, el hecho de que capte FAPI le da una certeza de que eso es enfermedad, ¿no? Y su objetivo, que era justamente valorar si les ayudaba a mejorar su planeación con radioterapia, pues vieron que al tener esta excelente relación entre la lesión y el fondo, prácticamente les reducía el tiempo entre el 30 y 40% para hacer sus planeaciones por radioterapia, al delimitar de mucho mejor manera, como hemos visto en las imágenes pasadas, las lesiones, ¿no? Aquí ellos muestran este ejemplo de este paciente que tiene un glioblastoma multiforme, una recurrencia aquí a nivel del frontal. Podemos ver esta imagen anular que tiene realce en la secuencia T1 con contraste, pero también se identifican algunas otras lesiones aquí a nivel temporal, algunas otras a nivel parieto-occipital. Entonces, aquí con el FAPI la única lesión que prácticamente estaba captando era la lesión esta donde tenían el sitio de recurrencia, ¿no? La resonancia obviamente identificó un mayor número de lesiones y al menos ellos iban a guiar la planeación al tratamiento basándose en la resonancia magnética, pero la delineación de las lesiones que sí captaban FAPI era mucho más fácil. ¿Qué otras ventajas puede ofrecer el estudio de PET con FAPI? Aquí les muestro este otro estudio que también se publicó este año. Aquí ya no les voy a hacer mención porque prácticamente todos los estudios que están publicados hasta este momento, aunque son muy pequeños, prácticamente todos están encontrando los mismos resultados, ¿no? En resumen, FAPI va a tener cierto grado de captación, va a incrementar su grado de captación relacionado con el grado tumoral, es decir, gliomas grado 3, grado 4 van a tener un valor de su Vmax más alto, grado 1, grado 2 pueden no captar o captar de forma muy difusa. Eso se ha visto absolutamente en todos los artículos. La ventaja que tiene la captación, relación, lesión, fondo, pero este artículo agrega algo adicional, ¿no? O sea, son pacientes que ya habían sido tratados previamente y ellos aquí, adicional a todos esos valores de SV Max, y ellos trazan el volumen metabólico total del FAPI, ¿no? Entonces aquí ellos encuentran algo bien interesante. Encuentran que por cada aumento de volumen de 1 centímetro cúbico existe un incremento de 1,1 en el riesgo de muerte y esto fue estadísticamente significativo. Entonces esto nos traduce que a diferencia de a lo mejor algunos otros radiofármacos, aquí pues lo que todavía a lo mejor no se tiene suficiente evidencia, ¿no? Pero podríamos empezar a proponer otros valores, ventajas en el pronóstico que puede llegar a tener el realizar estudios con FAPI. A mayor volumen de captación con FAPI, ese paciente seguramente va a tener un peor pronóstico y esto puede estar relacionado a es que este cambio en el microambiente tumoral puede favorecer el crecimiento del tumor e incluso la resistencia al tratamiento. ¿Qué otras ventajas también nos puede ofrecer FAPI? Obviamente hoy en día que tenemos tan de moda el diagnóstico, FAPI no se queda atrás. Seguramente van a haber otras aplicaciones ya más avanzadas en tumores, en otro tipo de tumores, pero al menos en sistema nervioso central, a pesar de que hice una búsqueda así súper exhaustiva, la única evidencia que encontré en este momento fue en este paciente, este estudio publicado este reporte de caso publicado el año pasado. Obviamente es un paciente con uso compasivo de FAPI, DOTA FAPI, en donde prácticamente ellos primero hacen el estudio, evalúan que tiene captación del tumor, el paciente ya con progresión a múltiples líneas de tratamiento, se ofrece el tratamiento con FAPI,
y vemos cómo muestra captación en las imágenes post-tratamiento y afortunadamente este paciente después de haber recibido 2 ciclos de 200 milicuris de lutecio-dota-FAPI, vemos cómo muestra una disminución en la captación. Entonces este es el único reporte de caso que yo encontré ya prácticamente en un paciente con un glioblastoma multiforme, en donde afortunadamente por imagen podemos ver que este paciente había tenido respuesta por imagen y que al menos en este tiempo, desde que se inició la imagen hasta la imagen de respuesta, habían pasado 10 meses. Entonces, el paciente prácticamente en el reporte mencionan que mejoró también clínicamente. Entonces, podríamos tener que también FAPI pudiera considerarse un posible agente terapnóstico o bien seguramente va a tener un papel también predominante en terapias de combinación, ¿no? Incluso pues están haciendo ya estudios preclínicos para tratar de determinar si FAPI unido a emisores de radiación alfa como Astato pudiera llegar a también tener un efecto terapéutico. Aquí este estudio también publicado muy recientemente con estas tinciones podemos evaluar cómo los pacientes que reciben FAPI van a inducir muerte celular en comparación en controles que recibían únicamente solución salina. Entonces, seguramente así como en tumores periféricos, FAPI a nivel del sistema nervioso central también pudiera llegar a ser un agente terapéutico. Bueno, pues ya nada más finalizando, después de estos minutos, en realidad hay poca información, les presenté en realidad los artículos que me parecieron, se mencionan en todas las revisiones que hay, y pues seguramente Marilyn les va a hacer llegar su constancia de expertos en FAPI que van a terminar el día de hoy después de todas las clases estas que les estamos dando con FAPI, ¿no? Como conclusiones, entonces, PET con FAPI es útil en la detección de tumores primarios y metástasis superior a FDG, mejora la delimitación del tumor, mejorando, facilitando la planeación quirúrgica y la radioterapia, nos puede ayudar a mejorar la selección de los sitios de biopsia, también ha mostrado ser bastante útil en la evaluación de la recurrencia versus cambios post-tratamiento, específicamente en este escenario tan complicado que tenemos de no tener tan fácil la disponibilidad de los PETs con aminoácidos. La captación intensa puede asociarse a mal pronóstico, pobre respuesta al tratamiento, aunque todavía falta tener un poco más evidencia. Y obviamente FAPI también podría considerarse un agente terapnóstico para tumores del sistema nervioso central. Pues eso sería todo. Fue una charla un poquito breve, pero creo que pudimos abarcar las cosas más importantes de FAPI en sistema nervioso central. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Realmente es un ámbito que todavía tiene mucho por estudiar, pero que nos